Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 18. Un versículo muy conocido para muchos de nosotros y que si sabía se lo leía al pastor y que él lo hubiese predicado, porque desde el comienzo de la reunión se está hablando de esto, ¿no? Y seguramente él lo hubiese hecho mejor que yo, pero habla sobre un proceso de transformación en nuestras vidas, ¿no? Habla de un ministerio del nuevo pacto que el Señor hizo con muchos de nosotros, como decía en un principio la palabra. Y dice así la palabra del Señor, capítulo 3, versículo 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu Santo. Amén. Y como decía, esta es la segunda carta que Pablo le escribe allí a los Corintios y que lleva como título Ministros del Nuevo Pacto, ¿no? Esa palabra que era dada en esa época y que también es para cada uno de nosotros, ¿no? Y habla sobre ese proceso de transformación que se produce en nuestras vidas. De la misma manera que se produce en nuestra vida natural, nacemos y con el correr de los años vamos creciendo hasta llegar a ser personas adultas, lo mismo ocurre con nuestra vida espiritual. Allí cuando aceptamos al Señor, a Cristo como Salvador personal de nuestras vidas, comienza una nueva vida, un proceso de transformación que, como dice Pablo aquí en su palabra, que vamos pareciéndonos cada vez más, ¿a quién? A Cristo, mirándolo a cara descubierta, porque ese es el objetivo. Y vamos transformándonos y vamos creciendo y vamos transformándonos de gloria en gloria, dice la palabra, ¿no? Y me quedé pensando con estos dos artículos, mejor dicho, estas dos preposiciones, ¿no? De gloria en gloria. Y este es un pasaje donde Pablo habla sobre ese proceso de transformación que nos va llevando de una etapa a la otra, ¿no? Yo siempre lo comparo como con una escalera, ¿no? Esa escalera que va llevándonos a la misma presencia del Señor, que vamos subiendo de a un escalón a la vez. Cada uno de esos escalones es una prueba, es una situación que nos toca vivir. Puede ser de salud, puede ser laboral. Todos los días es un nuevo desafío para cada uno de nosotros. No sabemos qué es lo que nos va a pasar en ese día, pero que si estamos dentro de ese proceso de transformación y dependiendo totalmente del Señor, cada uno de esos peldaños, cuando lo dejemos, vamos a darle la gloria a Dios. Cuando tenemos una situación, una prueba y termina esa situación, ¿qué hacemos? Gloria a Dios. Le damos gracias al Señor porque Él nos ayudó a salir de esa situación. Eso es lo que hacemos todos aquellos que hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador de nuestras vidas, ¿no? Y pasamos al próximo escalón, a la próxima etapa, a un nuevo desafío. Y así vamos transformándonos a la misma imagen del Señor, como a cara descubierta, dice, hasta llegar, y nuestra fe va aumentando, nuestra seguridad en el Señor va aumentando, nuestra confianza, nuestra seguridad van creciendo porque vamos viendo que verdaderamente el Señor está con nosotros y nos está ayudando a sortear cada uno de esas capas, cada una de esas situaciones, cada uno de esos peldaños para enfrentar el que viene, como escuchábamos hoy, ¿no?
Siempre vamos a tener que enfrentar situaciones distintas mientras estemos aquí en la tierra. Pero vamos de gloria en gloria, dice la palabra, ¿no? Y Pablo habla en este pasaje, en este capítulo, y habla de dos glorias distintas. La gloria que fue representada en la vida de Moisés, allí en la ley, y la gloria que fue representada por Jesús en el tiempo de la gracia, que es el que hoy usted y yo podemos gozar, disfrutar y tomar. Allí cuando Moisés bajó del monte Sinaí con las tablas de la ley, dice que la gloria del Señor era tan fuerte en la cara de Moisés que tuvo que tapar su cara con un velo, que bajaba con la tabla, con la ley, que hasta hoy muchos todavía la siguen respetando y teniéndola como muletilla, ¿no? Pero allí Moisés, para que los israelitas se habían asustado, entonces él se tuvo que poner un velo para ocultar esa gloria que hacía asustar a los israelitas. Pero con el correr del tiempo esa gloria comenzó a decaer. Se le empezaron a agotar las baterías, ¿vio? Pero Moisés siguió con el velo puesto. Pero no es porque Moisés haya hecho las cosas mal o estaba pasando o había agarrado por un camino equivocado o la situación lo había llevado a que esa gloria pereciera. Pablo lo dice muy clarito, allí el versículo 7 dice, no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. Era un propósito de Dios que esa gloria disminuyera, porque lo que en ese tiempo iba a prevalecer era la ley. Pero, ¿por qué? Porque iba a venir una gloria mayor, una gloria más grande, una gloria que no iba a perecer y que no perece, y que fue dada y es dada en la misma vida del Señor Jesucristo. Allí, ¿cuándo fue que se rompió ese velo? ¿Cuándo fue que se quitó ese velo? Ese mismo día que Jesús entregó su vida allí en la cruz del Calvario, ¿usted se acuerda? ¿Qué dice la Escritura? Que el velo del templo se rasgó en dos. Cristo, como escuchábamos, a través de ese sacrificio tan grande que hizo allí en la cruz, entregando su vida, derramando su sangre y entregando su vida por decisión de Él mismo, Él rompió ese velo y permitió que hoy usted y yo y muchos puedan llegar a ver directamente la gloria del Señor. No necesitemos de un profeta para comunicarnos con el Señor, podamos tener comunicación directa. Cambió nuestro corazón de piedra por ese corazón de carne. Fuimos llenos del Espíritu Santo. Él quitó ese velo, nos perdonó de todos nuestros pecados, hizo una raya en la vida de todos aquellos que lo aceptamos como Señor y Salvador y se olvidó de todo lo que había atrás. Y por eso hoy usted y yo estamos en el tiempo de la gracia. ¿Y cómo va? Y muchos estamos entre ese de gloria en gloria, entre esas dos preposiciones, entre de y en. A veces nos cuesta ese proceso, esa transición que hay entre una gloria y la otra. A veces es demasiado larga, ¿vio? Es demasiado pronunciada. Y a veces es como escuchábamos, este hermano trabajando en la casa del Señor y allí pierde su vida. A veces pasamos por situaciones muy difíciles, pero también en este proceso del que Pablo habla,
también hubo que pasar por una situación difícil, que fue que Jesús tuvo que tomar la decisión de entregar su vida. Él entregó su vida por decisión propia, para que usted y yo hoy pudiésemos gozar de esta gracia y de esta salvación. La ley era necesario que viniera, porque había que poner blanco sobre negro al pecado y fundamentalmente hacernos entender la incapacidad del ser humano, la incapacidad de cada uno de nosotros de poder llegar a obtener la salvación por nosotros mismos, ¿no? Pero era necesario que la ley existiera. Por eso la gloria de ese tiempo fue para que la ley existiera y nos hiciera dar cuenta a nosotros la incapacidad de poder llegar a tener la salvación por nosotros mismos. Yo siempre pongo el ejemplo del semáforo, ¿no? Si a nosotros nadie nos hubiese dicho que la luz roja es para frenar y la luz verde es para acelerar, nosotros hubiésemos pasado y veríamos ese farol que tiene 3 colores distintos, y si nadie nos hubiese dicho para qué es, diríamos que es una hermosa iluminación. Pero alguien nos dijo que la roja era para frenar. La ley fue para eso, era para demostrar nuestra incapacidad y poner blanco sobre negro ese pecado, ¿no? Pero por eso Cristo vino a demostrarnos que Él es el que perdona todos nuestros pecados y nos llenó, no solo cambió nuestro corazón, sino que nos llenó de su Espíritu Santo, que es el que nos hace transformar nuestra vida. Y no como la gloria que tenía Moisés, que iba disminuyendo con el correr de los días, sino produce en nuestras vidas una transformación que va llevándonos de gloria en gloria, en gloria, en gloria. Porque cuando usted y yo aceptamos a Cristo como Salvador personal, empezamos a vivir ese nuevo pacto y nos lleva de gloria en gloria, de victoria en victoria. Pero a veces ese proceso se hace muy largo y esa transición, y empezamos a dudar, ¿vio? ¿Seré que esté haciendo bien las cosas? ¿Será que estoy agradándole a Dios? Nuestra fe comienza a decaer, nuestra confianza empieza a decaer, nuestra seguridad en el Señor. Pensamos que Dios se olvidó de nosotros o que estamos haciendo algo mal y que Dios no puede intervenir. Pero es necesario que esa transición suceda en nuestras vidas porque es la que nos hace crecer. Nuestra paciencia se termina. A veces decimos decimos que la paciencia, cuando le pedimos paciencia al Señor, le estamos pidiendo que nos dé tribulación, ¿no? Y es cierto. Pero también la paciencia, la fe, la esperanza, cuando yo confío, yo tengo fe de que el Señor me va a dar lo que yo necesito o lo que yo le pido. Estoy teniendo esperanza en Él. Mi fe está depositada todo en esa, aunque no lo pueda ver, aunque no lo pueda sentir, yo tengo la certeza de que eso va a pasar. Entonces tengo esperanza. Esa esperanza es un tiempo de espera que también lo que produce es paciencia en mi vida. Pero cuando eso no llega, todo eso empieza a decaer y es un tiempo de transición por el cual cada uno de nosotros tenemos que pasar, ¿no? Pero Cristo vino para llevarnos de gloria en gloria, para llenarnos de su Espíritu Santo, para transformar nuestra vida, para ir subiendo en esos peldaños, en esos escalones que van haciendo que nosotros podamos vivir de gloria en gloria y de victoria en victoria. Ese proceso de transformación que se produce en nuestras vidas. Ahora es muy fácil decirlo, es muy fácil explicarlo, pero hay que vivirlo. ¿Cómo hacemos para poder llegar a que nuestra fe aumente, a que nuestra confianza
aumente. Sabemos que cuando hay silencio, hay una canción de esto, ¿no? El Señor está trabajando, pero nos cuesta. Es ese proceso de transformación que nos cuesta creer. Entonces, hay puntos que Pablo habla en su palabra y que dice que lo primero que nosotros tenemos que hacer es descubrir ese velo que a veces ponemos nosotros mismos delante nuestro, ¿no? Yo le puedo preguntar a usted y usted me puede preguntar a mí, estoy pasando por la peor de las situaciones o por situaciones complicadas y decimos, ¿cómo andás, hermano? Bendecido y en victoria, ¿eh? Usted me lo puede decir a mí, yo se lo puedo decir, pero por dentro sabemos que estamos pasando situaciones difíciles. O a veces decimos, hermano, estate orando por mí, porque estoy pasando esta situación. Pero con el que tenemos que ser honestos es verdaderamente con el Señor. Tiene que haber ese grado de honestidad de que podamos mirar, como dice Pablo allí, con cara a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor. Que podamos tener ese grado de honestidad, de verdaderamente ponernos delante del Señor sin un velo, ya que tenemos esta oportunidad, esta gracia que el Señor Jesús nos dio. Tenemos que aprovecharla y tener ese grado de honestidad y descubrir todo delante del Señor, porque Él lo sabe todo. Él es omnisciente, omnipresente y también es omnipotente. Él puede solucionar todos nuestros problemas. Pero a veces nosotros tenemos que analizar retrospectivamente, o sea, para adentro nuestro, si verdaderamente estamos en el nivel en el que Dios quiere que yo esté. Tal vez tengo que corregir algunas cosas, algunas situaciones. Por eso sacar ese velo y descubrirlo y que el Señor me haga ver dónde tengo que corregir, qué es lo que tengo que ajustar. Por eso Pablo dice, como en un espejo, mirando a cara descubierta, tratando de parecerme cada día más al Señor. Seguramente tengo que modificar algunas cosas en mi vida para que Él verdaderamente me pueda llevar en este proceso de transformación de gloria en gloria y que ese proceso de transición no sea muy largo. El pueblo de Israel estuvo 40 años en el desierto. ¿Por qué? Porque ese periodo de transición de una gloria a la otra fue muy larga. ¿Por qué? Porque el pueblo no se ponía en el lugar que Dios quería que esté, la incredulidad. Bueno, usted ya sabe, ¿no? Un tiempo que tendría que haber sido de días, semanas, tuvo 40 años. Por eso a veces se estiran esos procesos de transición y nosotros tenemos que hacer un análisis interno de cada uno de nosotros, que no lo puede hacer nadie a nuestro alrededor, sino únicamente en nuestra relación con el Señor, que podamos ser verdaderamente abiertos a Él, para que Él pueda marcarnos aquellas facetas de nuestra vida que tienen que cambiar. Por eso Pablo habla de mirarnos en un espejo, porque es muy fácil que nos podamos equivocar. Mira, hace unos días fuimos con María a Buenos Aires y ahí en la autopista, ¿vio? No me gusta mucho, pero vio autos por todos lados, motos que te pasan por todos lados. Pero está el GPS, ¿vio? Que te dice por dónde tenés que ir, esa rayita azul que va marcando. Pero llegué a una bifurcación de varias arterias y el GPS decía que tenía que doblar, pero era muy imperceptible en el momento que había que doblar. ¿Qué hizo el tipo? Siguió derecho. No pude leer bien eso. Estaba entre medio de los coches, no me pude deslizar. Eso hizo que tuviese que transitar 15 kilómetros más
porque no había bajada, tuve que dar toda la vuelta, igual el GPS me fue llevando, ¿no? Perdí media hora más de lo que tenía pensado. Pero fue imperceptible en ese momento para mí saber que era esa la arteria que yo tenía que agarrar. Es muy fácil que nos podamos equivocar y que agarremos por un camino equivocado. Eso va a hacer que transitemos, que demos más vueltas, pero si nosotros abrimos nuestro corazón al Señor, el Señor nos va a corregir. No sé si vamos a estar 40 años como tuvo el pueblo de Israel. Yo tuve más de media hora dando vuelta ahí para volver a la calle que tenía que ir. Todo porque no pude leer en ese momento las señales que me estaban dando, ¿no? Tenemos que, en ese grado de honestidad con el Señor, tenemos que dejar que Él nos corrija y nos muestre cuáles son las facetas de nuestra vida espiritual, nuestra vida terrenal, nuestra vida familiar, nuestra vida laboral, todos los órdenes de nuestra vida. Usted cuando se mira al espejo, ¿se arregla de un lado solo o se peina de los dos lados? Es completo. Entonces, seguramente algunas de las facetas en este proceso de transformación vamos a tener que cambiar. Ese es ese grado de honestidad que tenemos que tener con el Señor para que Él nos vaya marcando verdaderamente el camino. Ahora, si yo hubiese sabido leer bien el GPS y hubiese prestado atención, usted arriba del GPS le va diciendo, a 500 metros tenés que doblar a la derecha, a 400 metros tenés que doblar a la derecha. No tiene que mirar nada más que la rayita, pero tiene que conocer cómo se maneja el GPS. ¿Qué quiero decir con esto? Que el segundo punto que quiero decir es que tenemos que conocer la palabra del Señor, porque esa es la que nos refleja. Si yo hubiese sabido leer bien el GPS, seguramente que no me hubiese equivocado, porque ya 1000 metros antes me decía el GPS que yo tenía que tirarme a la derecha, ¿vio? Para que cuando llegue a esa arteria pueda salir. Esto es lo que hace la palabra de Dios en nuestra vida cuando conocemos la palabra del Señor. La palabra nos va alertando, nos va diciendo, cuidado, tené cuidado, anda por acá, porque para eso está el Espíritu Santo dentro de cada uno de nosotros. Él es el que produce la transformación, no somos nosotros. Él es el que nos induce a cambiar. Ahora tiene que haber una actitud permeable de nuestra vida. Mira, hay dos características fundamentales en la vida de una persona, es la actitud y la aptitud. La aptitud es cuando yo conozco la palabra del Señor y el Espíritu Santo me lo trae a mente en el momento que lo necesite, porque yo estoy impregnado, estoy lleno de la palabra del Señor. Cada vez que me pasa algo aflora un versículo a mi vida y eso me va marcando el camino. Ahora, si yo no tengo actitud, eso el Espíritu Santo no lo puede hacer. El Espíritu Santo se hace a un costado y deja, bueno, si vos querés hacerlo, volvé al tiempo de la ley y esa es una gloria que va a perecer. Y lo único que te vas a hacer es tardar más tiempo, ese periodo de transición que yo quiero tener con vos y llevarte de gloria en gloria, se va a ir haciendo más largo. Hacé la tuya y en algún momento vas a tener que recalcular, como dice el GPS, ¿vio? Y sale esa gallega de adentro y dice, recalculando, recalculando. El Espíritu Santo te dice eso. Recalculando, recalculando. Hay que volver a tomar otra ruta para volver al camino en el que estemos. Por eso es necesario, es imprescindible que podamos conocer la palabra del Señor. Tenemos que estudiar la palabra del Señor. Tenemos que saber qué es lo que quiere decir cada versículo, cada pasaje del que está aquí. Como decía hoy el pastor, no importa si lo escribió Pablo, si lo escribió Silas, pero es palabra de Dios para nuestras vidas. Y es nuestro manual del fabricante. Es ese manual de cabecera que nos va guiando siempre a dónde tenemos que ir. Y el tercer y último punto es, Dios no nos trajo hasta aquí, ¿para qué?
para que podamos ir de gloria en gloria. Él nos trajo con un propósito. Es saber identificar cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas. El domingo pasado creo que se hablaba de los dones, ¿no? Creo no, se hablaba de los dones. Tenemos que identificar cuál es el don que Dios tiene para mi vida y desarrollarlo con actitud, y la aptitud me la va a dar el Señor. No importa si estamos preparados o no, pero si yo tengo actitud, la aptitud me la va a dar el Señor. Porque para eso te puso y me puso el Espíritu Santo dentro nuestro, para que nosotros vayamos de gloria en gloria y cumplamos la función para la cual Él nos llamó. Por eso es importante que podamos identificar cuál es ese don que el Señor puso en cada uno de nosotros. No es algo que a mí me parece y me gustaría. Sí, tiene que haber una actitud de parte nuestra, pero Él es el que me va a ayudar a desarrollar y me va a llevar al lugar en el que Él quiere. Hay tantísimas historias en la Biblia que hablan de esto, pero por una cuestión de tiempo no podemos verlo, ¿no? Pero mire, hay mientras preparaba esta palabra, encontré un proceso de transformación en la mariposa monarca. ¿Te conoce lo que es la mariposa monarca? Ah, ¿vio? No sé por qué se ríen algunos, pero bueno. Es una de las mariposas más hermosas que existe, pero pasa por 4 procesos. Maxi, pasa por 4 procesos. El primero es un huevo que es depositado sobre la hoja de un árbol, no cualquier árbol, pero luego de ese proceso que en total dura entre 8 a 15 días, se transforma en una oruga. Cuando se rompe el huevo, aparece esa oruga que es que empieza a comer de esa misma planta. Que mire, yo la anoté acá, Asclepias se llama la planta, y tiene una particularidad que tiene una toxicidad muy alta, que es venenosa, y que hace que al comer esa toxicidad los depredadores no se lo coman, porque el que lo come muere. Porque esa hoja tiene esa toxicidad que es venenosa, y si alguien intenta atacarlo, el depredador se muere. Luego de haber comido, lo único que hace es comer, no hace otra cosa. La tercera etapa es una pupa o una crisálida, se arma como un capullo, y ese gusanito, esa oruga, está adentro de esa crisálida, que es una tela transparente, que ahí se produce un proceso de metamorfosis dentro de esa cápsula cristalina que queda colgada del árbol y que queda como una jota colgada allí del árbol, y que se produce un proceso de metamorfosis ahí adentro, y que hace que esa oruga se vaya transformando en lo que, cuando esa cápsula se rompe, aparezca la mariposa. Cuando sale es una mariposa que tiene un abdomen muy grande y unas alas que forman parte de esa crisálida, pero empiezan a estirarse. Ella no puede volar porque todavía sus alas están mojadas, tienen que esperar que se seque, y esas rayas negras que se ven es un líquido que está dentro del abdomen de esa oruga, pero que va haciendo que se expandan sobre las alas y termina siendo esa mariposa hermosa, que es una de las más lindas que existe. Hasta que ella empieza a volar libremente, y tiene 2 particularidades. Una
es mostrar su hermosura, porque no me diga que usted no se queda mirando cuando ve una mariposa de varios colores. Es un anaranjado brillante con manchas negras, como vemos ahí. Y la otra particularidad que tiene, o la otra función que cumple, es que va tomando el néctar de las plantas y va polinizando el ambiente. O sea, va haciendo que el ambiente que usted y yo tenemos, ellos cumplen una pequeña función que es polinizar el ambiente. Mejora el oxígeno, el ambiente que usted y yo necesitamos para poder vivir. 4 etapas. Un proceso de 4 etapas, un proceso de transformación que fue de un simple huevito allí puesto en una planta para transformarse en esa hermosa mariposa. Y si Dios pudo hacer eso con este animalito, ¿cómo no lo va a hacer con usted y conmigo, que somos hechos a imagen y semejanza de Dios? ¿Cómo no va a producir esa transformación? Y mire, si uno lo asemeja a nuestra vida espiritual, allí ese huevo es cuando usted y yo aceptamos a Cristo como Salvador personal de nuestras vidas y somos algo insignificante. Allí no sabemos ni qué es el Espíritu Santo, apenas recibimos al Señor, esa oración del penitente que hacemos y que cambia de la misma manera que Cristo cambió y fue un punto de inflexión en la historia de la humanidad, un antes y un después de Cristo. Esa oración cambia nuestra vida, es un antes y un después, pero que en ese momento no logramos entenderlo. Repetimos la oración, pero que marca un punto de inflexión, algo insignificante, pero algo comienza a crecer dentro nuestro. Ese proceso de transformación del que Pablo habla aquí a los corintios y hoy nos habla a nosotros, empieza en nuestras vidas. Somos como la oruga, empezamos a comer, ¿vio? A alimentarnos de la palabra del Señor, leemos. Yo siempre digo, empecé a leer la palabra del Génesis y se me caía la Biblia en la cara porque no entendía nada, porque era hijo de, hasta que alguien me dijo, no, tenés que empezar por el Nuevo Testamento. Y ahí empecé a estudiar la palabra del Señor y así es como la oruga comemos. Lo único que hacemos es alimentarnos porque estamos en ese primer amor, escuchamos prédica, cantamos canciones, le hablamos a todos, comemos, nos alimentamos de la palabra del Señor. Y llega un proceso donde como la crisálida, allí estamos estacionados, donde el Señor empieza a trabajar en nosotros. Ese proceso de metamorfosis que se produce en esa oruga empieza a estar dentro de nosotros. Ya los versículos no se leen de la misma manera. Entendemos y empezamos a ver que el Señor habla a nuestras vidas a través de su palabra. Ya no lo hacemos como un libro histórico, sino como un libro verdaderamente profético, porque el Señor empieza a hablarnos a través de su palabra y empieza a generarse esa metamorfosis dentro nuestro que nos hace crecer, no solo en el conocimiento de la palabra del Señor, sino que en el conocimiento del Señor. ¿Hasta llegar a qué? A romper esa cristalina, esa pupa que nos rodea y que nos empezamos a transformar en esa mariposa. Ya llenas del Espíritu Santo, llenas del Señor, pero que tenemos que cumplir un propósito como el de la mariposa, ¿vio? Y también tenemos esas dos mismas funciones o cualidades que vimos en la mariposa. La primera es mostrar esa misma gloria del Señor, ya sin velo, a cara descubierta, donde la gente pueda ver en nosotros una persona distinta,
una persona que algo tiene. ¿Se lo habrán dicho alguna vez? ¿Lo habrá escuchado alguna vez? Te veo distinto, te veo bien. ¿Por qué? Porque tenemos a Cristo en nuestro corazón. Porque tenemos ese Espíritu Santo que es el que nos va transformando. Nuestra fe va aumentando, nuestra seguridad, nuestra confianza en Él. No importa la situación por la que estamos atravesando, pero sabemos que Él está en el problema, en la situación, y que la gloria va a ser para Él, pero la bendición va a ser para nosotros. Como a cara descubierta, y vamos a poder decir verdaderamente, ¿cómo andás, hermano? Bendecido y en victoria. Porque vamos a estar diciendo lo que verdaderamente sentimos dentro de nuestra vida. Pero también como la mariposa que sirve para polinizar y modificar el ambiente, usted y yo tenemos que desarrollar ese don que Dios ha puesto dentro de nosotros, para que podamos ser útil para otros y que podamos ser esa herramienta útil en las manos del Señor. Por eso me pareció que este proceso de 4 etapas era para graficarlo, ¿vio? Para que podamos entenderlo mejor. No sé si lo logré, pero que podamos entender que cada uno de nosotros pasa por ese proceso de transformación. Y si queremos vivir de gloria en gloria, como dice Pablo en su palabra, debemos modificar ciertas actitudes nuestras, conocer su palabra y desarrollar ese don que dio en nuestras vidas. Y ahí vamos a sentirnos esas herramientas útiles en las manos del Señor y vamos a darnos cuenta, esos periodos de transición, por más difíciles que sean, van a ser muy cortitos. ¿Sabe por qué? Porque usted está leyendo ese GPS, está leyendo las señales que el Señor le da y verdaderamente vamos a estar en el centro de esa bendita voluntad que el Señor tiene para la vida de cada uno de nosotros. Y todo eso gracias a ese gran sacrificio que el Señor hizo por usted y por mí y que hoy vamos a recordar en este día. Porque sin Él hoy no pudiéramos estar haciendo esto. Porque bajo la ley ni usted ni yo pudiésemos haber llegado a obtener la salvación ni a poder vivir de gloria en gloria y de victoria en victoria. Es ese velo rasgado, ese nuevo pacto que el Señor hizo con la humanidad y que hoy muchos o todos lo pueden recibir, pero no todos pueden vivirlo. Por eso es la palabra, la diferencia entre muchos y todos. Todos lo pueden recibir, pero no son todos los que lo recibieron. Somos muchos. Y usted y yo hoy estamos aquí para recordar ese sacrificio tan grande en ese periodo de transición de una gloria a la otra. Ese sacrificio tan grande sirvió para que usted y yo hoy pudiésemos estar aquí y gozar de esa salvación. Porque de la misma manera que a través de la vida de un hombre que fue Adán, en su desobediencia, que entró el pecado en la humanidad y a través de eso vino la muerte, de la misma manera, a través de la vida de un hombre sin pecado concebido, entregando su vida allí en la cruz del Calvario, fue el que pudo romper ese decreto, como dice Tito, ese decreto que nos condenaba, que nos llevaba a la muerte segura. Pero fue ese sacrificio en la cruz la que hoy usted y yo podamos ser beneficiarios de estar en ese nuevo pacto, en la gracia, donde todos nuestros pecados son perdonados. Y si nos equivocamos en el camino, inconsciente o conscientemente, tenemos la posibilidad de ir al Señor a pedirle: Señor, perdóname. Inconscientemente me equivoqué o conscientemente me equivoqué, pero Él tiene la capacidad y el poder de perdonarnos y volver a ponernos otra vez en el camino
que Él quiere que estemos usted y yo. Amén. Que el Señor nos bendiga, que nos ayude verdaderamente ese Espíritu Santo a que en este proceso de transformación podamos ser permeables, podamos sufrir esa metamorfosis como allí la oruga, donde el Señor pueda cumplir el propósito en nuestras vidas y nosotros a cara descubierta podamos mirarlo al Señor e ir transformándonos de gloria en gloria, en gloria y en victoria, hasta llegar a su misma presencia. El día que Él venga a buscarnos, a todos o a cada uno de nosotros. Que el Señor te bendiga. Vamos a ponernos de pie y vamos a estar orando al Señor para que Él nos ayude a que podamos estar en el centro de su perfecta y bendita voluntad. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en esta mañana venimos delante de tu presencia, Señor, para darte gracias primeramente por habernos permitido llegar hasta este lugar, para poder ser beneficiarios de esa gracia tuya, de ese amor tuyo tan grande, Señor, que fuiste capaz de dar tu vida por las nuestras, Señor, para remisión de todos nuestros pecados, para redención de nuestras vidas, Señor, para poder estar recordando, Señor, que en un día como hoy, ese sacrificio que tú hiciste. Ahora te pido, Dios mío, que tú recorras cada banca, cada vida de los que aquí estamos, Señor, y de aquellos que tal vez están en su casa impedidos de venir, pero que saben que en este tiempo estamos aquí reunidos, adorando, glorificando, ensalzando tu nombre. Te pedimos que tú allí a la distancia, tú también estés tocando sus vidas, porque tú tienes esa capacidad de poder estar en distintos lugares a la vez, cosa que nosotros no podemos por nuestras limitaciones, pero tú no tienes ninguna limitación. Tú estás por encima de todo. Por eso te pedimos que recorras cada banca, cada lugar y también aquellas vidas que hoy no han podido venir. Bendícenos, llénanos de ti, Señor. Manifiéstate grandemente y prepara nuestro cuerpo, alma y espíritu para que podamos participar de estos santos emblemas, recordando lo que tú hiciste con nosotros al hacernos beneficiarios de este nuevo pacto, Señor, y perdonarnos todas nuestras transgresiones y nuestras iniquidades. Por eso hoy a cara descubierta abrimos nuestro corazón a ti, nuestra mente, nuestra alma a ti, para que tú trabajes en cada uno de nosotros y nos llenes de ti, Señor, y hoy podamos irnos de este lugar llenos de ti, Señor, sabiendo que tú nos has visitado en lo personal y en lo congregacional. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén.